Damos gracias porque su amor inmenso nos ha alcanzado en este día, su amor nos ha traído una nueva oportunidad. Dice que cada mañana son renovadas sus misericordias. Sabemos que Dios nos ha hablado a través de su palabra, nos ha hablado a través de los tiempos, nos ha hablado y nos ha dejado la guía para que nosotros entendamos qué es lo que está pasando y qué es lo que va a suceder. Y escuchábamos recién algunas de las palabras que pasaron las grabaciones y podemos ver cómo de alguna manera Dios nos ha dejado escrito lo que hoy en día justamente muchos, muchos tienen como palabra certera, como palabra actualizada de la ciencia, pero vemos que Dios lo había dejado escrito en su palabra y sabemos que los tiempos corren, que los tiempos llegan. Y escuchábamos en la última predicación, la última enseñanza sobre el tema del fuego extraño en la iglesia del Señor. Y realmente el fuego extraño está haciendo bastante estrago dentro de la iglesia del Señor. El fuego extraño es algo que ha traído mucha controversia y ha traído mucho dolor, muchas heridas y mucha desazón en muchas almas, en personas, en creyentes, en hermanos. Algunos han apartado de la fe, otros han apostatado a causa de todo este fuego extraño. Y viene a mi memoria aquel pasaje de donde es tomada esta palabra, este título de fuego extraño, ¿no? Cuando los hijos del sacerdote quisieron ofrecer, ellos no les correspondía, no era su tarea, no era su turno, ellos no deberían haberlo hecho, tomaron el incienso y ofrecieron incienso con fuego delante de la presencia de Dios, y a Dios le desagradó eso y dice que el fuego del Señor los consumió y fueron castigados por haberse tomado el atrevimiento de ofrecer lo que Dios no les había dicho que hicieran y por lo que no les era permitido hacer. Ahora, la reflexión que yo tomaba con respecto a esto decía, ¿por qué estos jóvenes, estos muchachos tomaron semejante determinación? ¿Por qué, si ellos eran los hijos del sumo sacerdote, del pastor que estaba en Israel en ese tiempo manejando las cosas espirituales de parte de Dios, de que había sido puesto en eminencia? Y venía a mi mente lo que pasa con el fuego extraño en el día de hoy en la iglesia del Señor, en cada congregación. Y realmente la negligencia no fue de los chicos, la negligencia fue del padre, del sumo sacerdote, el sacerdote, el pastor que debería haber llevado adelante con eficiencia y eficacia la palabra del Señor, y fue él quien falló, fue él quien tuvo esa debilidad de permitirle a sus hijos algunas cosas que no debería haberle permitido, como muchos padres por ahí de pronto le permiten a sus hijos más allá de lo permitido hacer cosas y lamentablemente después se pagan las consecuencias. Dice la palabra, el hijo consentido avergonzará a su madre, a su padre. Y estos muchachos avergonzaron a su padre delante de Dios y recibieron el justo castigo por eso. Pero yo quiero ir a la responsabilidad del padre, a la responsabilidad del pastor, el sumo sacerdote. Él tenía la responsabilidad de los que estaban al lado de él ministraran conforme a las directivas que Dios le había dado. Él, como pastor del pueblo de Israel, tenía la directiva de parte de Dios y la gran responsabilidad de que las cosas se hicieran como Dios le había dejado establecida en la ley que les había entregado a través de su siervo Moisés. Y él era el único responsable en ese momento de lo que estaba sucediendo, y él era el único responsable delante de Dios, y no había nadie quien tuviera que dar cuenta, más allá de la maldad de sus hijos, que fue sancionada por Dios y fue castigada. Él es el único responsable por las almas y por la sangre de sus hijos, que murieron en una condición que no era la más aceptable. Y esto me trae a reflexión un poco lo que nos está pasando en este tiempo, en este milenio, en esta
puertas a la segunda venida de Cristo, con los pastores que negligentemente han tomado el espíritu de Eli y permiten que este fuego extraño dentro de sus congregaciones esté sucediendo, y causa de eso tengamos tantas y tantas caídas del pueblo del Señor. Si nosotros empezamos a ver en la palabra del Señor y buscamos lo que los siervos de Dios, o como la palabra del Señor en el Nuevo Testamento con respecto a la iglesia gentil, la cual somos todos nosotros, debería de manejarse. Dice que Dios preparó y Dios levantó a cada uno conforme a su ministerio dentro de la iglesia, y entre ellos los pastores. Dice Efesios 4:11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Ahora, con respecto a los pastores, cada uno tenía o tiene su oficio, y los pastores son los que supervisan, son los que cuidan las necesidades espirituales de una congregación. También se les llaman, como en Hechos 20, se les llama ancianos, o en Primera de Timoteo 3 y en Tito 1 se les dice obispos, que es lo mismo, pastores, ancianos, obispos, era la misma jerarquía. La tarea de los pastores es proclamar la sana doctrina, refutar las herejías, enseñar la palabra de Dios y ejercer el liderazgo en la iglesia. Todas esas cosas le competen a cada uno de los que están puestos por pastores de parte de Dios. Pero nosotros tenemos que entender cuáles son las características de los pastores. Y mire, yo le voy a pedir que me acompañe a Primera de Timoteo. Vamos a leer algunos pasajes. Me gustaría que usted que está escuchando, pastor que me estás escuchando, te pongas un poco de atención, porque esto es para nosotros, para los que estamos guiando, los que estamos llevando adelante el pueblo del Señor, una congregación. Y en Primera de Timoteo, en el capítulo 1, es interesante ver cómo Dios habla de todas estas cosas. Fíjense que dice: pero sabemos, en el capítulo 1, verso 8, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuantos se opongan a la sana doctrina de Cristo. Ahora, si nosotros queremos entender todas estas cosas, vamos a seguir leyendo ahí en Primera de Timoteo, pero vamos al capítulo 3. Vamos al capítulo 3, al verso 1. Acá ya no habla más de la ley. Acá empieza a hablar de lo que es la gracia. Dice: palabra fiel. Si alguno anhela obispado o pastorado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Escuche bien, porque acá estamos entrando en un tema un poco escabroso. Marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito o un nuevo, una persona recién convertida, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Qué importante es que entendamos lo que Dios está hablando. Dice que si alguno anhela el obispado, anhelar el obispado, el pastorado, es una obra
o es un anhelo que está en el corazón de Dios y es muy importante. Dice, si alguno anhela, buena obra desea. Ahora dice que todo candidato, todo el que se quiera postular para esto delante de Dios debe ser irreprensible, que literalmente significa persona a la que no se le debe, a la que no se debe apoderar o asir. Eso califica una conducta comprobada sin tacha, ni en la vida conyugal, ni en la vida familiar, ni en la vida social, ni en la vida ni de los negocios o del trabajo. A ningún obispo o pastor se le debe poder acusar con justificación de inmoralidad o de acción alguna que sea reprochable, por supuesto. Más bien debe tener una reputación intachable, tanto delante de los de adentro de la iglesia como de los de afuera. Hay que tener mucho cuidado. No haber manchado nunca su vida cristiana con pecado grave, ni inmoralidad habitual o incidental. Por lo tanto, puede sentar un ejemplo para todos. Pero escuche que dije, ¿no? Que nunca haya manchado su vida cristiana, porque hay gente que ha venido, como tantos hemos venido de otra vida manchada, pero hemos sido nueva criatura. Pero una vez sido nueva criatura, no haber manchado esa vida con nada. Y en el versículo 4 decía que gobierne bien su casa y que tenga a sus hijos en sujeción. Uno de los requisitos clave para el candidato es que sea alguien que desee el cargo de obispo, es la fidelidad en el matrimonio y en las relaciones familiares. Esto es muy importante. Hay que tener también, dice en el versículo 7, buen testimonio de los de afuera. Del obispo, del candidato a obispo, deben hablar bien dos grupos. Miren, los de dentro, o sea, es decir, los miembros de la iglesia misma o la congregación a la que pertenece, y los de afuera de la congregación. Debe haber llevado siempre una vida piadosa que armonice con el Evangelio de Cristo. Esto es una persona que al convertirse cambió y fue una nueva criatura. Si no, no lo puede ejercer. Va a tener que replantear todo y empezar a ver cómo vive su vida. Tiene que ser ejemplo de pureza y por sobre todo de sana doctrina. Y ver que todos los creyentes permanezcan en la gracia divina. Esa tarea se describe en Hechos 20 como salvaguardas de la verdad apostólica y del reino de Dios que vigilan por si surgen falsas doctrinas y falsos maestros dentro de la iglesia. Los pastores funcionan como quienes cuidan ovejas, de los cuales Jesús, como el buen pastor, es el modelo a seguir. No existe otro. Las normas del Nuevo Testamento que varios pastores dirigen la vida espiritual de una iglesia local, como dicen en Hechos 20, es la forma en que se debe manejar. Se elegía a los pastores no por política, no por juegos de poder, sino por la sabiduría del espíritu que se le daba al grupo mientras se examinaba las cualidades espirituales del candidato. No había un instituto bíblico donde uno pagaba para poder comprar un título que lo habilitara y después hacer un juego de poderes dentro de la congregación o de la institución. No había políticos, no había juegos de poder ni de política dentro. Era lo que el Espíritu Santo decía, y lo que el Espíritu Santo, la sabiduría se la daba a ese grupo para poder elegir a los candidatos. Los pastores son esenciales para el cumplimiento de la voluntad de Dios para su iglesia. La iglesia que no elige pastores piadosos y fieles, ya no va a ser gobernada según la mente del Espíritu. Lo leíamos recién en 1 de Timoteo 3. Va a ser una iglesia que queda expuesta a las fuerzas destructivas de Satanás y del mundo. Se tergiversará la predicación de la palabra y se perderán las normas del Evangelio. No se cuidará a los creyentes y a las familias de la iglesia como Dios quiere. Muchos se van a apartar de la verdad y se van a volver a las fábulas. Esto es lo que ocurre, como lo dice en 2 Timoteo 4. Al contrario, si se designan pastores piadosos, estos van a nutrir a los creyentes con palabra de fe y con la sana doctrina. Y los piadosos, estos van a nutrir a los creyentes con esa palabra. Solamente la palabra de la sana doctrina
y los van a disciplinar con el fin de la piedad. Ese es el fin. Se van a enseñar a la iglesia a perseverar en la doctrina de Cristo y de los apóstoles, para asegurar así su salvación y la de los que los oigan, como le escribía el apóstol Pablo a Timoteo. Léalo, 1 Timoteo 4, 2 Timoteo 2, ahí entiendo. Pero tenemos que entender nosotros cuántas cosas el Señor nos enseña, nos habla, nos pide, pero también nos ayuda. Hermanos, nosotros somos personas que no hemos nacido por nuestra propia voluntad, y somos personas que no hemos sido engendrados solamente en el espíritu, ¿no? Hablo de la nueva criatura. No hemos sido engendrados solamente para calentar un banco en la iglesia, para estar en una congregación y pedir, y dame, como el juego de la perinola, toma todo, toma todo. Yo creo que Dios nos ha puesto para otras cosas. Y como leíamos recién, el que anhela el pastorado, buena obra desea. Si un hombre quiere ser obispo, un pastor desea una función muy importante. Sin embargo, tales personas deben tener ese deseo confirmado por la palabra de Dios y la iglesia, porque Dios ha establecido para la iglesia ciertos requisitos específicos y no hay que escaparse, no hay que salirse de esos requisitos. Cualquiera que diga que es llamado por Dios para realizar la obra de pastor debe ser probado por los miembros de la iglesia según las normas bíblicas, no por otra cosa. La iglesia no debe aprobar a una persona para la obra ministerial basada únicamente en el deseo o en la preparación. Ojo que por la preparación he visto muchos pastores que se han ido a preparar, han pagado sus seminarios, han pagado sus institutos y han venido con una credencial a decir que son pastores, y hermanos, han hecho desastres para sus vidas y para las vidas de los que estaban dentro de la iglesia. Esto sucede, hermano, es una realidad. Y usted me va a decir, hoy se la tira contra los pastores. No, hermanos, estamos hablando de la permisibilidad. ¿Y quién es el responsable del fuego extraño dentro de la iglesia? Y el fuego extraño lo permiten los pastores negligentes que no han tomado en cuenta lo que Dios pide para poder ser un pastor. No tienen en cuenta la preocupación ni la supuesta visión o llamamiento de la persona. La iglesia de hoy, escuche bien, la iglesia de hoy no tiene derecho a reducir los requisitos que Dios ha establecido por medio del Espíritu Santo. Todavía son absolutos y deben seguirse por causa del nombre de Dios. Su reino y la credibilidad del oficio importante de pastor o de obispo, como quiera llamarlo, de anciano. Hermanos, las normas enumeradas para los obispos son primordialmente morales y espirituales. El carácter probado de los que procuran cargos de dirección. Escuche muy bien, ¿no? Porque un cargo de dirección en la iglesia es más importante que la personalidad, más que los dones de la predicación que pueda tener, más que las capacidades administrativas o los logros académicos que haya logrado estudiando. El punto central de los requisitos descansan en la conducta de la persona que ha perseverado en la sabiduría piadosa, en las decisiones correctas y en la santidad personal. Esto es muy importante. ¿Por qué después entonces tenemos nosotros que ver que hay fuego extraño? Hablábamos hace un tiempo también acá mismo del fuego extraño en la música. ¿Y quién es el que permite que esos hijos espirituales de esa congregación traigan y presenten música que es fuego extraño en la presencia de Dios? ¿Quién responde por eso? El pastor. Pastores permisivos que quieren ganarse el afecto y el aplauso de quien sea y quien venga, y se acomodan al mundo, y permiten espectáculos, y permiten fuego extraño de todo tipo, de toda índole, dentro de la congregación. Y la iglesia de Cristo es manchada, es vituperada, es insultada por los de fuera, por causa de ese sumo sacerdote que está en esa congregación.
permitiendo que sus hijos espirituales presenten fuego extraño en el altar del Señor y no tienen en cuenta esas normas morales y espirituales que el Espíritu Santo, a través de sus hombres que escribieron el Nuevo Testamento, la dejó implícita para que sean cumplidas, y esos requisitos deben estar siempre presentes cuando alguien quiere tomar este trabajo y esta responsabilidad de llevar un rebaño del Señor adelante. Hermanos, no tengamos por inmunda la sangre de Cristo, no tengamos la palabra de Dios por cosa menor. Las normas morales y espirituales que el Espíritu Santo ha dejado son para cumplirlas. Hay que tener mucho cuidado. Tenemos que tener cuidado porque el punto central de los requisitos descansan en la conducta de la persona que ha perseverado en esa sabiduría. Sobre todo los dirigentes cristianos deben ser ejemplo primero de los creyentes. Su vida cristiana, su fe constante pueden ponerse delante de la congregación como dignas de imitación. Eso es lo importante. Pero si no, ¿de qué sirve? Sirve para que sus hijos espirituales vengan y presenten ese fuego extraño. Ninguna otra cosa. Los obispos deben demostrar un ejemplo excelente de perseverancia en piedad, en fidelidad y en pureza frente a la tentación. Tienen que demostrar lealtad y amor por Cristo y el Evangelio de Cristo. El pueblo de Dios debe aprender la moral cristiana y la verdadera piedad, no solo de la palabra de Dios, sino también del ejemplo de los pastores que viven según las normas apostólicas. Porque si el pastor no demuestra esto, si el pastor es un pastor negligente, permisivo, y deja que el mundo empiece a entrar dentro de la iglesia y se empiecen a presentar fuego extraño en el altar, van a empezar a imitarlo. Y lo único que sucede es que el Espíritu Santo se aparta de ese lugar. Los pastores cuya vida es un ejemplo de la fe son absolutamente esenciales en el plan de Dios para el liderazgo cristiano. Tengamos en cuenta que si un fuego extraño es presentado, hay peligro de muerte espiritual que conlleva a la muerte segunda, dice la palabra. Echar a un lado el principio de tener dirigentes piadosos que hayan establecido una norma sin tacha, que sigan los demás de la iglesia, es pasar por alto la clara enseñanza de la Escritura. Los pastores deben ser personas cuya fidelidad a Cristo pueden establecerse como una norma o un ejemplo para los demás. Si no, hermanos, estamos ofreciendo fuego extraño, estamos siendo nosotros negligentes y permisivos. Tengamos cuidado con estas cosas. Tengamos cuidado porque cuando estamos ofreciendo fuego extraño, tenemos que empezar a mirar. Cuando nuestros hijos espirituales en la congregación están ofreciendo fuego extraño dentro de nuestra congregación, empecemos a fijarnos, no seamos negligentes como Elí, que permitía a sus hijos que sean negligentes delante de Dios. Responsabilidad pura y exclusiva del Padre es la acción de los hijos. Y si sus hijos espirituales están ofreciendo en el altar de Dios fuego extraño a través de la música, fuego extraño a través de ritos, fuego extraño a través de traer cosas dentro de la congregación que no le agradan a Dios, y usted lo está permitiendo, hermano pastor, amigo, amado, arrepiéntase hoy, busque que Dios le permita salirse de eso. ¿Sabe por qué? Porque dice la palabra de Dios que tampoco hubo perdón para el mismo Elí. Hay que tener mucho cuidado de no ser negligentes en este aspecto. Los requisitos morales de parte de Dios, del Espíritu Santo, para que nosotros seamos fieles imitadores de Cristo, vamos a tener que tener mucho cuidado de no salirnos de esa directiva. Pastores permisivos, como lo vimos en la palabra,
que solamente permite que dentro de sus congregaciones los hermanos se equivoquen y los hermanos se deslicen. Hay muchos que pueden estar dolidos por esta palabra, hay muchos que pueden estar en esta hora sinceramente un poco enojados, pero yo quiero decirles que lo que dice la palabra es simplemente normas de moralidad y normas para poder manejarnos dentro de la iglesia del Señor. Y hablábamos de Hechos 20, en el versículo 28, fíjese, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Y viendo este capítulo 20, el libro de los Hechos, realmente, hermanos, ninguna iglesia puede funcionar sin dirigentes designados por el Espíritu Santo. Una iglesia puede tener dirigentes, obispos, pastores o ancianos, como le guste llamarlo a usted, que compraron una credencial a través de haber estudiado y haber aportado. Pero si el Espíritu Santo no designa, el Espíritu Santo no va a respaldar la obra que Él no hizo. Así que, como lo indica también en el libro de los Hechos, en el capítulo 14, los creyentes llenos del Espíritu, que buscan la voluntad de Dios mediante la oración, el ayuno, nombraban a ciertas personas para el oficio, tanto de anciano u obispo. Ellos oraban y ayunaban para que el Espíritu Santo les dijera, dice, y nos pareció bien a nosotros y al Espíritu Santo, dice la palabra. Cuando ellos tomaron una decisión, decían, y nos pareció bien a nosotros y al Espíritu Santo. Fíjese, qué diferencia. Según los requisitos espirituales establecidos por el Espíritu Santo, no por otra causa. Por lo tanto, es en definitiva el Espíritu de Dios quien nombra a alguien pastor de una iglesia. El discurso de Pablo a los ancianos de Éfeso, a los efesios, es un pasaje ejemplar de principios bíblicos sobre el desempeño del obispo. Su función es similar a la del profeta. Fíjese que el profeta del Antiguo Testamento tenía exactamente la misma función. Podemos estudiarlo, podemos compararlo. Deben estimular a la fe, a los hermanos, deben estimular a la fe sincera, a la fe que habla la palabra en Hebreos 11:1. Esa es la fe. Hay que estimular al pueblo de Dios, hay que estimularlo al rebaño. Uno de los principales deberes de los pastores es alimentar a las ovejas, enseñándole la palabra de Dios, la sana doctrina, no otra cosa. Siempre deben tener en cuenta. Hermanos, el fuego extraño que puedes llegar a presentar en tu iglesia, en tu congregación, debería de estar expuesta delante de la palabra de Dios a ver si realmente estás obrando bien, o quizás vas a tener que ver qué es lo que está pasando y hablarlo con tu pastor y ver juntos que no se esté ofreciendo este fuego extraño, porque este fuego extraño, como pasó con los hijos de Eli, trae muerte. Y así como trae muerte, el pueblo también sufrió a causa de lo mismo. ¿Saben por qué? Porque el pueblo supo lo que había pasado y el pueblo tuvo que pagar las consecuencias espirituales de la negligencia del pastor y de los hijos. Hay que proteger la fe de los hermanos y de la iglesia. Tengamos muy en cuenta que cuando el fuego extraño nace en el corazón de un hermano, en el corazón de un líder de la iglesia que esté en la alabanza, que esté en alguna de las actividades de la iglesia, podemos empezar a encontrar que algo está pasando. Y hermanos, tengamos mucho cuidado porque fuego extraño es muy fácil de encontrarlo y muchos se confunden o no quieren apagarlo
o les gusta presentarlo. Pero hermanos, si usted me dice que tiene obras de teatro, el Señor no necesitaba ese fuego extraño para que las almas se sanen. Hermanos, si usted tiene conjuntos que bailan, músicas modernas para atraer jóvenes, eso es fuego extraño. Trae muerte, muerte espiritual. Usted tiene un conjunto de mimos en su iglesia, tenga cuidado y estudie qué son los mimos y de dónde viene ese arte. Eso es fuego extraño. Si usted tiene rock, reggaetón y cualquier otro ritmo mundano, eso es fuego extraño. Pastor, si te gusta la música que escuchabas cuando eras mundano, ten cuidado, porque vas a permitir que el fuego extraño entre a tu congregación y fuego de Dios consuma dentro de tu congregación cuando sea presentado el fuego extraño. Hay muchos hoy en día que son negligentes a sus propias expensas y saben que están ofendiendo a Dios, saben que lo que están haciendo a Dios no le agrada, saben que Dios está esperando que se vuelvan de sus malos caminos, saben que no pueden tener una comunión íntima con Dios a través de su pecado, pero también son negligentes en esto. Y hermanos, el fuego extraño es cuando la esposa del pastor se empieza a presentar de manera incorrecta, cuando las hijas de los pastores o los hijos de los pastores también se presentan en forma incorrecta. No permitas, pastor, que el fuego extraño sea encendido en el altar de tu congregación. Cuida la santidad para los de adentro como para los de afuera. Pero también tengamos en cuenta esto, queridos hermanos y amados en el Señor. Aquellos que permiten las doctrinas falsas también permiten que el fuego extraño sea encendido dentro de sus congregaciones y en sus altares. Hoy en día tenemos muchos, podemos hablar de muchísimos. Tenemos muchas sectas que se han introducido, tenemos muchas ideas nuevas que han aparecido, mucho humanismo, mucho fetichismo dentro de la iglesia, por llamarlo de alguna manera. Se ha metido la brujería, se ha metido el satanismo, el control mental. Mire, si hoy en día queremos buscar, vamos a encontrar fuego extraño por donde lo veamos. Nos hemos cansado de hablar en este programa que tenemos de la secta del G12. Ese es un fuego extraño. Yo diría que más que fuego es un incendio extraño dentro de la Iglesia de Cristo, y sin embargo se sigue haciendo. Como me decía un pastor hace unos días, pero hermana, yo no estoy haciendo los encuentros. Está bien, pero vos te estás empezando a manejar por la doctrina de los 12, cada uno tiene sus 12, cada uno tiene sus 12 hermanos. Estamos hablando de lo mismo. Eso es fuego extraño, porque no está en la palabra, porque el Señor no lo dejó así. Y cada uno tiene sus 12, le llaman células, hermanos. Fíjate por qué se llaman células y qué significa una célula en una casa. Estamos hablando de otra cosa. Tengamos mucho cuidado con lo que nosotros estamos haciendo, y quizás tomen esto como que es muy extremista lo que estoy diciendo, porque estoy hablando de un extremo absoluto, y ese extremo absoluto es la santidad que el Espíritu Santo nos ha concedido. Pero miren, una cosa estoy seguro, que aquel que se justifica por el fuego extraño va a ser consumido por el fuego de Dios. Lo dice la palabra. No podemos estar ministrando personas en una casa y decimos los varones tal día en tal casa y las mujeres tal día en tal casa. No más de 12. Los jóvenes no más de 12, los varones por un lado, las mujeres por el otro. Los niños también, vamos a tener niños y las niñas. Hermanos, eso viene de la prostituta Iglesia Católica de Roma. Sabemos que todas esas enseñanzas no son buenas y sabemos que fuego extraño que se está ofreciendo en los altares de la Iglesia de Cristo. Y muchos de esos altares ya son inmundos y están sucios y manchados delante de la presencia de Dios. Y sube como un olor desagradable a la misma presencia, igual que pasó con el incienso que ofrecieron los hijos del sumo sacerdote Elí, porque ellos estaban ofreciendo algo inmundo, como lo que se ofrece hoy en día en los altares en la iglesia del Señor.
Tengamos mucho cuidado qué es lo que estamos haciendo. Pero si creemos que Dios nos ha levantado como personas para ejercer un ministerio en la tierra, un ministerio entregado por el Espíritu Santo, a través de la unción y a través del poder que Él mismo ejerce sobre la vida de aquellos que un día dijimos sí y abandonamos la vieja criatura y somos una nueva criatura, entonces empecemos a desplegar esa luz para que esa luz alumbre. Empecemos a hacer sal para que esa sal empiece a conservar lo que tiene que conservar delante de la iglesia del Señor, pero que también queme aquello que no agrada y que tiene que degradarse dentro de la iglesia, que es el fuego extraño. Saquemos el fuego extraño de nuestros altares, seamos pastores, dirigentes de la iglesia que el Espíritu Santo ha enviado. No seamos negligentes, no nos encontremos como el sacerdote Elí, que tuvo que ser el responsable y pagar por el pecado de sus hijos. Hermanos, en esta tarde, en mi oración al Señor, que cada uno de ustedes haya recibido ese toque y que si necesitas de alguna manera ponerte a cuentas con Dios, hermano pastor, esta es tu oportunidad. Si tenés que hacer un látigo como hizo el Señor y empezar a derribar todo lo que no le agrada a Dios dentro de tu congregación, hacelo. Porque a todo aquel que no quiera ajustarse a la sana doctrina tendrá que dejar la casa del Señor que está en santidad. Porque vas a tener que dar cuenta de aquellos que sí quieren poner su corazón en santidad. Y hoy es el día aceptable, dice el Señor. Y en Apocalipsis habla Cristo a la iglesia y le dice al ángel de la iglesia, que es el pastor de cada una de las congregaciones, y te está diciendo a ti, hoy, a vos, pastor amado, que estás escuchando, estoy a la puerta y llamo. Si abrís, voy a entrar y voy a cenar contigo. Voy a hacer una reunión personal íntima y nos vamos a poner a cuenta. Que no tenga que demandar de tu mano la sangre de aquellos que me presentan el fuego extraño. Que el Señor en esta tarde les esté dando sabiduría, que el Señor en esta tarde les esté dando la paz que sobrepasa todo entendimiento y que el Señor en esta tarde los colme de su bendición. Gracias, hermanos, en el nombre de nuestro amado Jesucristo.